tendría esto? Se me evaporar. Son células grandes. ¿Y qué aspecto tiene el citoplasma? Está como vacuolado. ¿Sí? Entonces, ¿qué entidad es esta? Nima-Pic. ¿Sí? Entonces, pues digo, recordar ahí pues los tipos diferentes de Nima-Pic, A, B y C. El A, ¿qué características podríamos decir? Estefanía. ¿Es más común en niños el tipo A? Es el más grave. La sobrevida es mucho menor a esos niñitos porque se caracteriza más bien por los síntomas a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que le da la poca vida a los niños. El tipo B, ¿lo has estudiado? Pueden llegar a vivir, o sea, hasta edades adultas. Ajá. ¿También hay afecciones al sistema nervioso central? Es la C. No, es la que no tiene ese. Es la que no tiene. Es más bien a órganos, vaso, pulmones, hígado, ganglios linfáticos. Pero la diferencia y lo que marca la sobrevida es que no hay afección a nivel del sistema nervioso central. ¿Y el tipo C? ¿Cuál es la característica que lo diferencia el tipo C? Ajá. Pero hay otra cosa. ¿Cuál es la sustancia que está involucrada? ¿Cuál es la enzima que está involucrada con el Nima-Pic? Esfingomielina. ¿Cuál era, decíamos, la diferencia con el tipo C? ¿Es la misma alteración? ¿Cuál es ahí? ¿Qué es? ¿Qué es lo diferente del Nima-Pic tipo C? Tiene que ver con deficiencia simplemente con el almacén de los lípidos a nivel de las células, ¿sí? Más que la deficiencia enzimática, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál fue la sustancia involucrada, dijimos, en el A y B? Esfingomielina, ¿sí? Digo, y característicamente adquieren este aspecto vacuolado, que a fin de cuentas son lípidos, ¿sí? O sea, lo que se está ahí, o la alteración, o la molécula, o la partícula que se está acumulando, siguen siendo lípidos. Entonces por eso característicamente las células son grandes de un citoplasma vacuolado, ¿sí? ¿Qué tinciones son útiles? Rojo oleoso y negro sudano. Entonces son tinciones para lípidos. Usualmente el negro sudano es una tinción que se utiliza en material en fresco, que se congela. Idealmente no tendría que haber estado en contacto con formol, pero también se pudiera hacer, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más pudiéramos decir de Nima-Pic? Los cuerpos de cebra. A nivel de microscopía electrónica, vamos a ver los cuerpos de cebra, ¿sí? Digo, aunque para el examen práctico a lo mejor no va a venir algo de eso, pero seguramente para el examen teórico sí, ¿sí? Entonces, pues sí, característicamente las células a nivel de microscopía electrónica tienen como unas barras que atraviesan la célula de lado a lado, como si fueran las manchas que tiene la célula, ¿sí? En Tay-Sachs, ¿cuál era el hallazgo a nivel de microscopía electrónica? Telas de cebolla, ¿sí? Eran muy bien cuerpos concéntricos o láminas concéntricas. ¿Cuál era la sustancia involucrada con la enzima para Tay-Sachs? Exosamidases, ¿sí? Exosamidases. ¿Qué más? Nada más. Esta es otra biopsia. ¿Qué reconocen ahí? Folículos. Este es un artificio de la biopsia.
biopsia. Los folículos. Bueno, ya quedan por ahí folículos. ¿Y qué tiene este? Centro terminal. Un centro germinal, sí. Entonces, insistimos, puede ser vaso, puede ser una linfática, ¿sí? No nos dicen más datos clínicos al momento. Hemorragia. Hemorragia o congestión, habría que verlo para ver si está dentro de un vaso, un espacio sinusoidal, pero sí se ve muy irregular, ¿sí? Entonces, seguramente es hemorragia. Y hay algunas áreas claras, ¿sí?, que nos deberían de llamar la atención. Este es igual, es un niñito de 2 años, tiene hepatomegalia, esplenomegalia y además refiere dolor óseo, ¿sí? Entonces es una clave importante para saber que tiene este evento. ¿En qué pensamos cuando decimos dolor óseo? Pensando también en una enfermedad por almacenamiento. Gaucher. Característicamente el Gaucher se asocia con, o el paciente refiere dolor óseo y eventualmente pueden estar predispuestos a presentar fracturas patológicas porque pues, las células aquí también se acumulan a nivel de la médula ósea, ¿sí? Pues bueno, folículo linfoide con centro germinal, mucha congestión, mucha hemorragia, extravasación de eritrocitos. Si les llama la atención la presencia, a diferencia de lo que vemos aquí, o las células que pueden estar asociadas o rodeando el folículo linfoide, estas que vemos acá de este lado se ven diferentes, mucho más grandes, el núcleo pequeñito, ligeramente excéntrico o fuera del centro. ¿Se ven iguales a las que vimos hace rato? No. Se ve un poquito más clarita Más separadas, y ¿no? más grandes. Y no se ven Balonadas. tan vacuoladas, se ven más como fibrosas. Así es. Como papel. No sé si ven que se ve como medio, sí, como medio arrugado, como si fueran líneas más que vacuolas propiamente dicho, como veíamos en el Niemann-Pick. ¿Sí ven la diferencia o no? Sí. Sí. Entonces, en base a esto, ¿qué diagnóstico podemos hacer? Gaucher. Enfermedad de Gaucher. ¿Qué más pudiéramos decir de la enfermedad de Gaucher? Tal vez de tipos, que es una afectación neurológica, como afectación neurológica y puede ser muy frecuente. Ajá. Y hay uno que es mixta. ¿Cuál es la enzima involucrada? Glucocerebrosidad. Glucocerebrosidasa. Sí. También se define como una enfermedad por almacenamiento. El asunto aquí es que el aspecto, la característica del citoplasma pues es diferente, ¿sí? Las células a lo mejor serían del mismo tamaño, aquí la imagen sí se ve un poquito más clara, pero bueno, hay un aumento importante en el tamaño de las células. Característicamente las vamos a encontrar en la pulpa roja asociada con los espacios sinusoidales o esas hendiduras vasculares en el espesor del vaso o del hígado incluso. Pero aquí el citoplasma se ve como si estuvieran hecho líneas que van en diferentes direcciones, ¿sí? Como que se interdigitan en algunos puntos, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos acá de este lado, aquí son un poquito más focales los hallazgos, pero los vacuolas grandes, o más o menos uniformes en el espesor de la célula, pues pensar más bien en un Niemann-Pick. También se ve En un como más Gaucher. hipercromática. ¿Cómo? Se ve como más hipercromática. Pues pudiera ser también. Y luego también depende de la tinción la laminilla que te enseña, si está bien teñida o o le faltó ahí contraste, por una cosa de esas. Entonces, pues siempre en Gaucher, cuando haya dolor óseo, pensar siempre en Gaucher y que el paciente esté predispuesto a fracturas. Recordar la enzima involucrada que es glucocerebrosidasa, ¿sí? ¿Este qué es? Panorámico. ¿Por qué hígado? ¿Quién dijo hígado? Ricardo, ¿por qué hígado? Luego
práctico. Está la triada. y la triada. Sí, por eso. Digo, a lo mejor no muchos datos también, pero también te pueden referir lo mismo, que es un paciente pediátrico de 1 año, año y medio, con hepatos plenomegalia, se realiza una biopsia y ese es el hallazgo que tienes. En base a eso realiza el diagnóstico o cuál es la enzima involucrada, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces reconocemos, digo, a diferencia del vaso que vemos ahorita, sí, del vaso, donde ahí sí vemos restos de folículos linfoides, algunos con centro germinal. Aquí en el hígado tiende a ser mucho más homogénea la arquitectura en términos generales, ¿sí? Pudiera haber algunos espacios o hendiduras grandes, digo, obviamente tenemos la capacidad en la laminilla de acercarnos, ver de qué se está tratando, entonces pues decimos que esto se trata de a lo mejor una vena central, ¿sí? Acá en este punto tengo lo que parece ser algunos otros espacios pequeñitos. Me llama la atención este pequeñito que está mucho más hipercromático, más marcado, puede ser un conductillo biliar y ver si efectivamente es un triado, ¿sí? Pero el punto es que está mucho más difuso el daño. ¿Qué zona de ahí les llamaría la atención? Porque la luz no nos ayuda mucho. Si les digo 1 y 2, ¿dónde buscarían intencionadamente algo? En la 2, ¿sí? A este lado se ve mucho más homogéneo, más eosinofílico, más rosado el citoplasma de estas células. Y aquí sí me llama la atención que se ve un poquito más claro, ¿sí? Habrá que ver entonces de qué se trata. Sigue viendo esa diferencia, incluso en el espesor o entremezcladas con estas células hay otras que están mucho más claras. Si vemos esa diferencia. Y desde aquí ya podemos definir un poquito el aspecto de las células. Ahorita vamos a ver el área que es clave. Lima Peak, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen estas células dentro de ellas? Vacuolas, ¿sí? Sí las ven aquí, ¿verdad? Si ven como son pequeñas burbujitas, como los bubble wraps esos para envolver las cosas o para chipear cosas. Incluso aquí en este momento, aunque todavía nos podemos sacar un poquito más si la laminilla no lo permite, pues sí vemos que el aspecto de este citoplasma es diferente, está vacuolado, ¿sí? Y aquí tenemos una buena referencia para saber cómo son los hepatocitos normales. Recordar que son cordones de 1 o 2 hepatocitos que están separados por pequeñas hendiduras que representan los espacios sinusoidales. En ocasiones los hallazgos pueden ser muy focales o mucho más extensos como los tenemos acá, ¿sí? Pero aquí sí no creo que ella pierde respecto al diagnóstico. Entonces, ¿qué quedamos que era? Lima Peak, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí este aspecto vacuolado, porque insistimos, son elementos lipídicos o como si fuera grasa. ¿Cuál era otra vez la sustancia involucrada? Esfingomilina, ¿sí? Entonces, pues ya. Por el micro puedes saber si es tipo A, B o C, no, ¿verdad? No. Tendría que ver a lo mejor por la historia clínica que te dan, ¿sí? Si es un paciente de 10 años con estos hallazgos, ¿qué pensarías? Que te digo, tiene hepatos plenomegalia y tiene 10 años. B. Si te digo que es de 1 año, puede ser A o B, pero yo me orientaría a lo mejor un poquito más a la, ¿sí? Así en términos muy generales. Esto lo vamos a ver en relación a... ¿Cuál fue el tema? Fue el tema de reacciones de hipersensibilidad y luego al final vimos 3 cosas, otras enfermedades específicas. ¿Cuáles fueron? Lupus, Esclerodermia y shock. Entonces, ¿qué reconocemos? Y si hay una pregunta en el examen práctico, si sea con esto.
¿Qué reconocen aquí? ¿Qué están viendo? Glándula. Esto es una cosa. En teoría todo es lo mismo, pero le está sucediendo algo. Pero sí se ve una diferencia en el tejido acá a este de acá. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se ve acá? Normal. ¿Por qué normal? Digo, simplemente se ve diferente, ¿no? Porque pues eso no ¿Qué debería parece que estar está ahí. haciendo por aquí? Localmente. Como folículos, ¿no? Son como folículos, pudiera ser. Porque a mí me llama la atención que hay unas áreas un poquito más claras hacia el centro, como unas bolas. Como centros claras. terminales. ¿Sí lo reconocen o sí los ven? Sí. Sí. Son como centros germinales, pudiera ser. ¿Sí? Pues tenemos un nódulo o una lesión más o menos bien delimitada. Parece que tiene cápsula. Y hacia la periferia vemos otro tejido. Ahorita nos vamos a acercar para ver de qué se trata. ¿Sí? Hay algunas luces ahí, que pueden ser vasos, y eso es simplemente un artificio ahí de la navaja con la que están cortando. A lo mejor se le quedó un resto de algo y por eso tenemos ahí esa línea medio curiosa. Esto. A mí me parece hígado, pero lo bajo, quién sabe. Hígado. No parece. No estoy diciendo que es, parece. En términos generales vemos Se baja piedra. está completamente ocupado por algo este tejido. ¿Sí? Lo de arriba Está parece hecho a base de hígado. ácido. Lo veo muy morado, para empezar. ¿Sí? Habría que verlo obviamente con mucho mayor detalle para ver de qué se trata. Pero lo veo muy morado. ¿Sí? Y sí parece que hay como puntitos, y son muchos puntitos y se ven muy morados todos. ¿Sí? Me acerco un poquito más y efectivamente sigo viendo esas áreas moradas y algunas áreas un poquito más claras que decíamos que pudieran ser centros germinales. Entonces, ¿qué pudiera ser esto? Linfocitos, y esos linfocitos están tendiendo a organizarse. Entonces, ¿qué son? Ganglio. Y tiene un centro germinal, pero todos los demás, Timo. linfocitos. Acá hacia arriba, ¿qué ven? Glándulas. Glándulas. Incluso en el espesor del tanto tejido linfoide, también tenemos algunas pequeñitas que representan glándulas. Es decir, que cuando vimos las reacciones de hipersensibilidad vimos tres entidades al final. Eso es Jorgen. Lupus fue una. Para lupus seguramente les van a poner, si les viene algo, pudiera ser glomérulos asociado con ver daño, aquí está, bueno, nivel glomerular. En esclerodermia pudiera ser una biopsia de piel muy fibrosa, muy hielinizada, etcétera, etcétera. Y hablando de Sjögren, Glándulas. glándulas salivales. ¿Y qué sucedía con las glándulas salivales? Linfoma. Linfoma. Si piensas tú, Sjögren, glándulas salivales y linfoma. Así salía. O sea, parece el linfoma. Ese es el asunto. Lo que sucede con el Sjögren, digo, sigue siendo un proceso autoinmunitario como las tres entidades que vimos al final. Lo que sucede con el Sjögren es que el tejido glandular, usualmente glándulas salivales mayores y menores, parótidas, glándulas salivales submaxilares, etcétera, etcétera, se encuentran dañadas y afectadas por un proceso inflamatorio, células inflamatorias que están dañando el propio tejido. ¿Sí? Entonces, en etapas a lo mejor muy tempranas, si checan la presentación, pues empezamos a ver todo esto es glándula salival residual. ¿Sí? Ahorita es que hay un poquito más de detalle. En las etapas tempranas empieza a haber agregados inflamatorios de tipo linfocítico o nuclear. ¿Sí? Pero en etapas ya un poquito intermedias, pudiéramos decir,
la glándula en su totalidad se puede reemplazar por este filtrado inflamatorio y está tan activo que incluso llega a presentar centros germinales. Se está organizando como si fuera un ganglio linfático, podríamos decir. ¿Sí? Y en etapas ya tardías, eventualmente el tejido linfoide desaparece, la glándula se torna fibrosa, atrófica, se reemplaza por tejido adiposo eventualmente. Entonces, de este lado tenemos restos de glándula salival. Es una glándula salival tipo seroso, son estructuras glandulares, están conformando tubos o vacinos bien delimitados, eosinofílicos, ligeramente moratados incluso. Pero nos debe llamar la atención la importante cantidad de tejido linfoide. De este lado, pues, lo mismo, algunos trabéculos ahí de tejido fibroconectivo. Y aquí en este punto tenemos algunas glándulas todavía residuales en el espesor de la inflamación o del proceso que está involucrado en esta glándula. Y lo que les pueden llegar a preguntar en el examen, pues ya lo respondió Saraí. Cuando estás viendo estos hallazgos, y tienes el diagnóstico a lo mejor de un Sjögren o de un proceso inmunitario que está dañando las glándulas salivales, a partir de células inflamatorias mononucleares o linfocitos, ya no tenemos más acercamiento. Lo que nos pudiera hacer sospechar o un diagnóstico diferencial importante en este tipo de casos es un linfoma, ¿sí? Que según yo sí se los mencioné también en la clase, por ahí viene enrojecido o algo así. Entonces, todas estas son células inflamatorias mononucleares, linfocitos. Entonces, pues digo, como no hemos hablado del linfoma, no lo hemos visto el linfoma, pues no les van a preguntar específicamente las características de la célula ni nada de eso. El asunto es que si tienes una glándula que está tan involucrada por este proceso tipo mononuclear, pues siempre hay que parar las antenas y tener en la mesa como una opción diagnóstica diferencial, pues que se puede tratar de linfoma. Si no conoces la historia clínica de este paciente, si no te dicen que tiene resequedad de mucosas o lagrimiosa dificultad, etcétera, etcétera, entonces pues digo, siempre pensar eso o tenerlo en consideración, un linfoma. Porque a fin de cuentas son linfocitos y eventualmente pues también pueden llegar a malignizarse de esta proliferación tan importante que están teniendo, ¿sí? Entonces el diagnóstico de esto fue un Sjögren, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué sería eso? Pues es una mucosa, ¿sí? Es una endoscopía. Pues estamos viendo ahí unos pliegues mucosos, se ven muy eritematosos, muy enrojecidos, y en algunos puntos incluso se pierden esos pliegues mucosos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué pudiera tratarse. ¿Qué tipo de mucosa es entonces, Ileana? No. Son fobiolas gástricas, son vellosidades intestinales, son criptas colónicas. Estómago. Criptas Son esas cositas blancas que tiene en el centro. Células caliciformes, ¿sí? Entonces, porque el intestino delgado usualmente tiene vellosidades, ¿sí? El intestino grueso tiene criptas o la mucosa se invagina. ¿Y qué te llama la atención ahí? Digo que el panorámico está muy panorámico, pero ¿qué te llama la atención? Pues hay un infiltrado inflamatorio. ¿Hay algunas zonas de qué? Una hemorragia, ¿no? Parece que también hay hemorragia. ¿Esto aquí qué sería?
Atrofia, que sería edema. Vemos como las fibras ahí de la lámina propia están como expandidas y tapadas ahí por lo que parece líquido, ¿no? Pues a veces. Pero bueno, estamos hablando que es colon, están conformando criptas que se imaginan. El epitelio pues es columnar, con células caliciformes, y nos llama la atención que hay un infiltrado, que parece ser que también hay unas zonas de hemorragia y edema. ¿Sí? No son fotos del mismo caso, pero son representativas. Sí. Son eosinófilos, ¿sí? Lo que está afectando esta mucosa, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en eosinófilos, inmediatamente decimos que puede tratarse. Una colitis, si es una mucosa colónica, es intestino delgado, pues es una colitis eosinofílica. Y por la importante cantidad de eosinófilos, de lo que hemos visto, de lo que vimos para este parcial, ¿qué pudiera ser? ¿O en qué lo pudiéramos asociar o Sí, encasillar? Una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? ¿Qué más pudiéramos decir de la reacción de hipersensibilidad de tipo 1? Células cebadas o mastocitos, eosinófilos característicamente, digo, a fin de cuentas eso es lo que le está dando el nombre, una colitis eosinofílica. ¿Qué inmunoglobulina puede estar involucrada? Inmunoglobulina E. Según yo esto no viene en el examen práctico, pero se me hace que sí viene en el teórico, algo involucrado con esto. Usualmente son niñitos, son bebitos que tienen reacciones de hipersensibilidad obviamente, que tienen una alergia importante a medicamentos, que pueden tener diarreas explosivas, incluso teniendo que sean medios acuosas o blanquecinas. Son niñitos con los que a lo mejor siempre se ha batallado, que son alérgicos a la leche de la mamá, que le han cambiado la fórmula pues en múltiples ocasiones, fórmulas liofilizadas o no sé, incluso leches de cabra pasteurizadas y demás, con el fin de buscar alguna opción que ese niñito pues, le dé la nutrición tal cual. Pero bueno, simplemente como algo pues, que existe, obviamente, y obviamente si tienen una foto en fijo que les llame la atención las células inflamatorias o ver la calidad de esas células inflamatorias, y si reconoce con facilidad los eosinófilos, ¿verdad? Yo creo que ya problema con eso. ¿Sí? Entonces, pensar en una colitis eosinofílica involucrada con eosinófilos, mastocitos, células cebadas, inmunoglobulina C, una reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? Usada con procesos alérgicos. ¿Qué más? Además de esto. Tiroides. Tiroides. ¿Y qué tiene esta tiroides, Julio? ¿Está normal? Pues no. Bueno, no, tiene como nodulitos, ¿no? Se ve como finamente granular o nodular la superficie. Acá hacia arriba se ve un poquito más conservada el parénquima, pero prácticamente, acá está el lado también, pero prácticamente todo la tiroides en su totalidad, el lóbulo derecho, istmo, y el lóbulo izquierdo se encuentran afectados y involucrados por algo. ¿Sí? La histología normal de la glándula tiroides son folículos, estructuras foliculares de diámetros más o menos similares, algunos un poquito más pequeños, revestidos por células cúbicas, una sola capa de células cúbicas, y en la porción central pues, observamos el depósito de coloide, ¿sí? Bastante ligero. ¿Y qué tiene tu tiroides? ¿Qué tiene esta tiroides? Hashimoto. No. Bueno, es la que... No sé.
¿Por qué hiper? Está haciendo como papilas, sí. Pero no hemos visto carcinoma papilar de tiroides. Lo vamos a ver para el carcinoma parcial. Entonces todavía no piensan en él en este momento. Vimos una enfermedad de tiroides en una de las reacciones de hipersensibilidad. ¿Cuál fue? ¿Y por qué? Ah, no, era Graves. Enfermedad de Graves. Sí. ¿Qué pudiéramos decir de la enfermedad de Graves? Fueron anticuerpos antireactivos. ¿Qué reacción de hipersensibilidad es? 3, 2, ¿Quién da más o quién da menos? 2. Característicamente es una reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿Qué otro nombre recibe la reacción de hipersensibilidad tipo 2? Mediada por anticuerpos. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo vimos también? ¿Qué otra enfermedad hay? Anemia hemolítica. ¿Otra más? Pasture. ¿Otro más? Miastenia gravis. Miastenia gravis. ¿Sí? Entonces, así como ejemplos clásicos de una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, también mediada por anticuerpos, recordar la enfermedad de Graves, ahorita vemos un poquito más de esto, y miastenia gravis. ¿Sí? Pues, característicamente la miastenia gravis, decíamos, a nivel de la conexión ahí de las placas motoras y neuronas y demás, se empezaba a degenerar, produciéndose vacuolas, eventualmente se barría o se fragmentaba en su totalidad esta placa motora y el paciente cursaba con datos de debilidad importante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, en la enfermedad de Graves, ¿cuál es el cuadro clínico? Que en la presentación viene una foto muy representativa. Exoftalmos, importante, ¿sí? El paciente tiene datos de hipertiroidismo o hipotiroidismo. Hipertiroidismo. ¿Sí? Entonces son pacientes que su estado metabólico se encuentra aumentado, a pesar de que consumen muchos alimentos, pues son pacientes que tienden a disminuir su peso, sienten frío, sienten calor. Calor. Usualmente son pacientes que siempre están con calor y ocupan climas y demás. Entonces a nivel de la glándula tiroides o a nivel histológico, lo que vamos a ver es ahí lo tienes ya, una hiperplasia, ¿sí? De la glándula tiroides. Entonces digo, siempre decíamos que en las etapas iniciales se empieza a ver una proliferación. Hiperplasia, pues obviamente sabemos que es una células que tienen la capacidad de dividirse. Entonces, si los folículos más o menos conservan su mismo tamaño, pero las células siguen proliferando, entonces de alguna manera se tienen que acomodar para seguir creciendo, ¿sí? Entonces, en las etapas iniciales de una enfermedad de Graves, por ejemplo, o una hiperplasia tiroidea, pues hacia la luz hacen esas formaciones típicas o de aspecto medio papilar, con unos pliegues, entonces, que es lo que estaremos viendo acá en este lado, ¿sí? Eventualmente los folículos pues, se distienden, las células pues, también, o estas formaciones papilares tienden a perderse o atrofiarse, y las células que revisten estos folículos se tornan también pequeñitas, un poquito más aplanadas, perdiendo esa configuración característicamente cúbica, ¿sí? Entonces, pues digo, recordar, si llegamos a ver una fotografía como esta, pensar una enfermedad de Graves, una hiperplasia tiroidea, una reacción de hipersensibilidad tipo 2, mediada por ¿sí? ¿Qué tiene este paciente? ¿Cómo se llaman estas lesiones? Tiene algunas manchas petequiales, las pequeñitas, y en ocasiones confluyen formando lesiones purpúricas, ¿sí? Entonces, si les muestro esta foto, y esta es de abajo, de lo que vimos, ¿dónde lo pudiéramos encasillar? Vasculitis, ¿sí? ¿Qué reacción de hipersensibilidad? Tipo 3. Tipo 3. ¿Qué otro nombre recibe también? Inmunocomplejos, ¿sí? Entonces, a diferencia del tipo 2, que los complejos antígeno-anticuerpos están en circulación,
En el tipo 3, pues ya específicamente se asientan en los tejidos. Y los tejidos mayormente involucrados o afectados pues, son las estructuras vasculares. Digo que aquí la imagen está media curiosita. Está abajo. ¿Qué células inflamatorias vemos? Vemos muchos eosinófilos. ¿Sí? Digo, también hay poquitos linfocitos, pero hay muchos eosinófilos. Entonces, digo, para que no nos vayamos a ir con la finta. ¿Sí? Porque eventualmente lo que vamos a ver que es necrosis fibrinoide. ¿Sí? En las etapas iniciales que tenemos la estructura vascular, digo, obviamente los complejos están depositando a este nivel y son atacados por un proceso inflamatorio, ¿sí? Que tiende a ser mucho más crónico. A pesar de que aquí sea más eosinofílico el componente, tiende a ser mucho más crónico, más mononuclear. Y en etapas ya mucho más avanzadas se deposita pues, este anillo concéntrico que está delimitando pues, la circunferencia total del vaso, conformando fibrina, que característicamente tiene esta coloración pues, eosinofílica intensa y pues, prácticamente acelular, ¿sí? Y en etapas más avanzadas, eventualmente se fibrosa y pues este vaso pues, pierde su función como tal, ¿sí? Entonces, si vemos esto, pensar una lesión hipertensiva de tipo 3, depósito de complejos, el tipo de lesiones que se llaman petequias las pequeñitas y lesiones purpúricas las segundas, y a nivel histológico, histopatológico, lo que vamos a ver son datos de vasculitis, ¿sí? Este vaso, por ejemplo, ¿qué tiene? Está trombosado, está ectásico, está congestivo, está trombosado, congestivo y nada más, ¿sí? Los eritrocitos ahí se encuentran estancados en este punto, más que conformando una zona de un foco de trombosis. Esto es una nasoendoscopía. Veamos la superficie mucosa, es de tonalidad característicamente rosada, muy uniforme, algunas zonas ahí ligeramente eritematosas, pero sí vemos el cambio en la coloración de esta lesión, ¿verdad? Que se ve más acuosa, más mixoide, más gelatinosa. Se reseca la lesión en su totalidad y de igual manera vemos que se ve como media, bueno, quizá un poquito más homogénea, más café claro, con algunas zonas un poquito más gelatinosas. Entonces, ¿qué es? Pólipo nasal. Acá de este lado tenemos restos de mucosa respiratoria residual, con algunos acinos sermucosos, que a diferencia del pólipo, pues eso pues, se va a perder. ¿Qué tipo de epitelio reviste la mucosa respiratoria? Alterna con células caliciformes. Y hacia grandes rasgos, estamos viendo un área un poquito más hipercromática hacia la periferia de la lesión, algunas estructuras vasculares, algunas de ellas dilatadas, pero ¿qué le está pasando al estroma de esta lesión? Necrosis. No. Las fibras colágenas se encuentran distendidas. Ya lo dijimos ahorita, hace unos cuantos diálogos. Edematosas. Sí, tiene marcado edema. Si le vamos de este lado, pues tenemos el epitelio que dijimos, cilíndrico, alto, certificado ciliado que alterna con células caliciformes, las famosas células Goblet. Y todas estas representan las fibras colágenas, el tejido fibroconectivo que está conformando la matriz de esta lesión. ¿Y cómo se ven? Laxas, edematosas. Y nos llama la atención la presencia de unas células inflamatorias. Que aquí no puedo decir mucho de la calidad, qué tipo de células son. Pero sí, hay algunas que se ven mucho más eosinofílicas. Y en esta de acá, ¿qué células identificamos? Estas de acá, ¿qué son? Linfocitos. Se ve la plasmática. Células plasmáticas, ¿sí? Esta de acá. Eosinófilo. Esta. Linfocito. No, célula plasmática. Neutrófilo. Todas esas siguen siendo células plasmáticas, ¿sí? Todas. ¿Cómo son? ¿Cómo no vemos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la diferencia? Sí. El núcleo es excéntrico, tiene una colita de citoplasma, y esa es la diferencia característica. El núcleo La diferencia de esta es linfocito.
un linfocito. El núcleo es más o menos del mismo tamaño que una célula plasmática, pero el linfocito tiene un ribete muy pequeñito de citoplasma hacia la periferia. Los que se ven medias feitas, se ve mejor incluso en la otra. Eosinófilos. Eosinófilos, ¿sí? Y aquí no estoy viendo células cebadas o células mast, ¿sí? Pero eso se las pueden llegar a preguntar en el examen. Si vemos esta lesión, un pólipo nasal, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad pensamos? Uno. No, de tipo 1. 4. ¿Qué 4? No. No es la uno. Por los eosinófilos. Si estás viendo una cantidad importante de eosinófilos, siempre pensar en procesos alérgicos. No, es ¿sí? alérgico. Entonces, inmediatamente ligarlo o asociarlo con una reacción de hipersensibilidad tipo 1. ¿sí? Rápida. Hemoglobina C, eosinófilos, células mast, pólipos, pacientes asmáticos, rinitis alérgica. En el examen les van a poner el cuadro clínico de una paciente que tiene datos de rinitis o que tiene alergia a gatos, alguna cosa de esas, ¿sí? O que tiene estas lesiones características. Si les ponen, por ejemplo, un pólipo, o un pedazo del pólipo, o la otra parte del pólipo que vimos en la práctica, ¿cuáles son las células mediadoras que inician o que están presentes en este tipo de padecimientos? Los eosinófilos, y si no viene eosinófilos, pues buscar células cebadas, células mast. Si no viene eso, que esté mediado por IgS, O alergia. es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. ¿Qué pasó? Células cebadas o células mast son sinónimos. Digo, es un poquito identificarlas, un poquito difícil identificarlas así de manera habitual en H&E. Entonces utilizamos tensiones especiales. Así se las dije en la clase cuál es. La tensión para identificar células mast, mastocitos o células cebadas. O ¿Para qué era el Sea Blue? Oh, el listecito azul marino, ¿para qué era? ¿Dónde lo veíamos? no. En cochera, ¿sí? ¿Y qué tensión era? No me acuerdo si lo dijimos. Un azul marino. Sí, el listecito azul marino o Sea Blue histiocyte. ¿Cuál era el padecimiento que lo veíamos entonces? Ya lo dijeron acá atrás. ¿Cuál era, Saray? La neta no me acuerdo. La verdad no te acuerdas. ¿Cuál En es? la presentación viene que es Niemann-Pick. Ahorita lo choco entonces, ahorita lo vemos. Piensa. Giemsa es la tensión característica para ver frotis de sangre periférica. ¿sí? Y si viene con Niemann-Pick, viene ligado a Niemann-Pick. Si me acuerdo que viene la fotocita tal cual. Sí. Viene. Sí. Después de los cuerpos de cebra y antes de Niemann-Pick. Bueno, ahorita lo checo entonces. Ahorita lo vamos a solucionar. Entonces, ¿qué quedamos de esta? ¿Qué tipo de reacción de hipersensibilidad es? 1. Paciente Alérgica. asmático, con cuadros alérgicos importantes, rinorrea, estornudos, datos de obstrucción nasal. Rinitis crónica también. Sí. Entonces, reacción de hipersensibilidad tipo 1, eosinófilos, células mast, células cebadas, e IgS. ¿sí? Lo normal, ¿qué le está sucediendo? Edema. Edema, nada más, ¿sí? Entonces en el examen vimos en el caso de, con los casos de alteraciones vasculares, ¿se acuerdan que vimos un color que tenía una expansión importante de la submucosa, que tenía mucho edema? Entonces se los pueden llegar a preguntar por ahí también, ¿sí? Solamente delimitar si llegamos a reconocer la mucosa, las fibras musculares y lo que está en medio de la mucosa y la muscular, pues es la submucosa. De manera normal, pues es prácticamente pues, pequeñita, está conformada por tejido fibroconectivo a cierto punto laxo, algunas que otras estructuras vasculares, pero característicamente de pequeño calibre. Entonces, pues hay una expansión de esas fibras colágenas y del espesor obviamente de la pared, pues pensar
que esté teniendo edema. ¿Sí? Biopsia de qué es esto? Piel. 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 ¿Y qué ven en esa piel? Filtrado inflamatorio. Infiltrado inflamatorio, los células inflamatorias mononucleares que están rodeando vasos. Habría que verlo con un poquito más de detalle, pero si ven aquí una lucecita, Sí. Vasos, ¿no? acá a este lado parece Perivasculitis. de este lado también, acá también, y acá pues, parece que está medio. ¿Sí? No, acá está, es este vaso. Este es el vasito. Entonces tiene datos de perivasculitis, un infiltrado inflamatorio de tipo mononuclear. La epidermis se ve normal, Pues, eh, Las Sí, pero no. raras, ¿no? se ve ligeramente atrófica. ¿Sí? Los clavos que hace la epidermis hacia el Los imaginan epidermis tanto. se encuentran prácticamente ausentes y tampoco tenemos anexos cutáneos. Las fibras colágenas se ven ligeramente un poquito más Densas, ¿no? pero si te digo que este paciente tiene esta tinción o este estudio positivo, para empezar, ¿qué estudio es? Inmunofluorescencia. Sí. Esta es la epidermis y esta es la dermis. Entonces, ¿qué ubicación tiene esta positividad? No, La membrana basal. Membrana basal o la unión dermo-epidérmica. ¿Sí? Tienes ahí asentada la positividad de esta tinción de inmunofluorescencia. ¿Qué es? Pénfigo, ¿verdad? Pénfigo. ¿Dónde está la vesícula? O sea, ahí no, pero yo diría por acá. Acá tienes la vesícula. ¿Cuál es la vesícula acá? Ah, también da. Si no llamamos vesículas, no pensamos nunca en pénfigo. Así tal cual. ¿Sí? Para que yo te pueda decir es un pénfigo, tendría que ver a lo mejor la histología normal y luego la vesícula haciéndose acá a este lado, tal como la laminilla. Si no, está muy complicado establecer ese diagnóstico. Entonces, ¿qué fue? Lupus. Lupus. ¿Sí? Entonces, característicamente la epidermis en el lupus, o la epidermis, o la biopsia de piel, hay atrofia. ¿Cuántas capas de células tenemos aquí? Parece que son 3 o 4 celulitis nada más. ¿Sí? Entonces está atrófico. Hay pérdida de los clavos, anexos, tal como estamos viendo, no hay glándulas florícolas, glándulas sebáceas, no hay folículos pilosos. Y característicamente este infiltrado inflamatorio perivascular, ¿sí? De tipo mononuclear. ¿Qué tipo de reacción de hipersensibilidad es? 3. ¿Sí? Entonces está mediada por 4 fechas. inmunocomplejos que ya se han depositado a nivel de los tejidos, pues característicamente pues es a nivel de los vasos. Nomás que estos serían etapas un poquito más tempranas, todavía no se ha presentado esa necrosis fibrinoide característica. Pues digo, obviamente esto pudiera venir a lo mejor en el examen práctico, digo, en el examen teórico, no en el práctico. Entonces, pues seguramente les van a dar una historia clínica en una paciente joven con un rash malar que refiere a datos de artralgias, a lo mejor proteinuria o datos de alteraciones a nivel renal. ¿Sí? Entonces, si vemos una biopsia de piel, esa que nos dé la histología con este infiltrado inflamatorio perivascular o una biopsia teñida ya con inmunofluorescencia, pues pensar que se trata de lupus y la reacción de hipersensibilidad tipo 3. Glomerulus. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. 3. ¿Cuál? Ah, Todo este es el glomérulo. Tienes esta parte del glomérulo con expansión importante del mesangio. Aquí por lo menos se ve expansas de matriz, pudiera también haber células. Tipo 2, ¿sí? El tipo 1 decíamos es cambios mínimos, pudiera haber una ligera expansión mucho más
localizada. En el tipo 2 tiende a ser más bien mesangial, proliferativa. Y los hallazgos o la expansión a nivel mesangial pues es más bien segmentario, global, focal, difuso. Segmentario. Segmentario es una parte del glomérulo que se encuentra involucrado o afectado. A diferencia de este, que Global. sería Global. global. Entonces pudiéramos decir este que es un 3 o un 4, porque tendría que estar viendo una mayor cantidad de glomérulos para decir. Daniela, ¿es un pedazo ya, Daniela? Se está quedando medio dormida. Entonces, con esto puedo decir solamente que el daño es global, que la totalidad de glomérulos se encuentra afectado. La es que aquí tengo un glomérulo y acá arriba tengo parte de otro. ¿Cuál era el global? Pero no, pero Este Dos. es un 2. El de Vienen la- los capilares, que se ven las luces totalmente definidas, pero acá a este lado estás viendo algo que se está conglomerando. ¿Cómo? Ah, ok. Entonces una parte del glomérulo, ¿sí? Si sacas un porcentaje, a lo mejor es un 30% de este glomérulo que se encuentra involucrado. Entonces tiende a ser un daño tipo 2, ¿sí? Que es segmentario característicamente. Tipo 3 y tipo 4, decíamos, pues prácticamente es la totalidad del glomérulo, que tiende a ser entonces global el daño, ¿sí? La diferencia la establecíamos si era focal o si era difuso. Focal es un porcentaje pequeño de los glomérulos en una biopsia dada y el difuso es prácticamente todos los glomérulos que presentan alteraciones, ¿sí? Entonces tipo 2, el tipo 1 pues va a ver prácticamente normal, pues sin alteraciones. Tipo 3 y 4 pues ya prácticamente sí, totalmente proliferado. O sea, vemos aquí si acaso una que otra lucecita pequeñita de esas capilares, pero se encuentra totalmente reemplazado el mesagio, expandido a expensas de esta matriz y también a expensas de células, ¿sí? La diferencia con uno completamente normal, vemos las haces capilares, porque aquí tiene un pequeño, esta puede ser un cambio en mínimos, de hecho, ¿sí? Porque aquí hay una pequeña zona un poquito más engrosada, ¿sí? Entonces esta puede ser un cambio en mínimos o normal. Que no creo que se los vayan a poner así como tal, yo creo que va a ser un poquito más orientado con esto, ¿Sí ¿sí? venía uno donde salía algo uno normal? ¿O era una de las opciones? Que si este glomérulo no tiene nada, Pero en el. ¿Y era esa? ¿cómo? Pero eso venía en el teórico. En el teórico, sí. Pero bueno, ya vería yo la imagen, no me acuerdo, tendría que buscarlo. Pero yo sí lo pudiera, o sea, si me están preguntando, es un paciente con lupus y que no sé qué, pues yo pudiera decir que este es un 1. Sí, aquí veo una ligera expansión. A pesar de que muchas luces se ven totalmente conservadas y no tiene nada, aquí sí veo un poquito más de hipercromasia y de tinción. Entonces, habría que checarlo. Si llega a ser así, que la respuesta sea normal, pues ya veremos Las medias lunas en situación donde se específica. ve peculiar. Trae uno de esas. Que sería el tipo 5, ¿sí? ¿No? Entonces en el tipo 1 No sé. el cambio es mínimo, los hallazgos son mínimos, prácticamente sin alteraciones. El tipo 2 tiende a ser más segmentario. El tipo 3 es global, pero es de manera focal. El tipo 4 también es global, pero tiende a ser difuso. El tipo 5, el asunto es que las estructuras vasculares son las que se encuentran primordialmente dañadas, ¿sí? Hay un engrosamiento bastante importante. O sea, se vería igual, incluso- pero engrosado. Se vería como pero se vería mucho más engrosado los capilares. Incluso lo refieres como si fueran haces de alambre, o sea, como si fuera, se ve muy rígida la pared. A diferencia aquí que la ves muy delgadita, en el tipo 5 se ven mucho más engrosadas y en el tipo 6 pues se ven totalmente esclerosados y fibrosados los glomérulos, ¿sí? ¿A partir de cuál observamos semilunas? A partir del 3, ¿sí? A partir del 3 ya empezamos a ver semilunas. Que eran, digo, que aquí no lo estamos viendo, pero en esas adherencias a nivel de la cápsula, ocupando el espacio urinario, expresan tejido fibroconectivo, fibrinas, células inflamatorias y demás. Pero esas característicamente son a nivel del espacio urinario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué reacción de hipersensibilidad dijimos que era? Lupus. 3. ¿Qué otro nombre recibe? Inmunocomplejos. Mediada por complejos inmunes, ¿sí? Que ya se pues, están a nivel de los tejidos.
¿Qué tiene este paciente? Macroscópicamente.